¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues el debate sobre los libros de texto gratuitos que expide la Secretaría de Educación Pública está a la orden del día y tiene un trasfondo definitivamente político muy, pero muy importante para el futuro de este país. No se trata solamente de una queja por parte de un grupo de padres en torno a que supuestamente fomenta la mediocridad, a que retira cuestiones básicas, como por ejemplo dicen ellos, las matemáticas. No, hablamos de un punto mucho más profundo, en donde se define la visión de país, en donde se controla la historia, en donde se controla definitivamente el porvenir en torno a lo que se cuenta, a la narrativa y a lo que se educa y se prepara precisamente a los infantes, lo que deben de saber, lo que pueden saber y lo que van a saber de la historia de su país. Durante los últimos días escuchamos a la Unión Nacional de Padres de Familia quejarse amargamente, asegurar que estos libros de texto están ideologizando a los jóvenes, sobre todo porque tocan el tema, por ejemplo, del fraude electoral en el 2006, porque abordan términos como, por ejemplo, neoliberalismo. Para ellos algo inadmisible porque dicen es involucrar definitivamente la política en la educación pública. Ricardo Anaya, con sus videos tan particulares, tan bien producidos, pero con tan poco sustento, acusa directamente a López Obrador de secuestrar la educación pública, de querer engañar a todo un pueblo, generar a un grupo de jóvenes que crezcan con una idea totalmente deformada de lo que son las instituciones para consolidarse como un dictador en toda la extensión de la palabra. El ego, dice Ricardo Anaya, de Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón también lo acusa definitivamente de actuar de manera irresponsable, de actuar de una forma maquiavélica, malévola, tratando de reescribir la historia. Ni hablar, por supuesto, de lo que han dicho otros personajes. Eh, la Unión de Padres de Familia, insisto, elevó este tema a instancias judiciales. Una juez ya dijo que la Secretaría de Educación Pública pues tenía ciertas horas, un ultimátum para retirar los libros de texto. Incluso los padres de familia en estados netamente conservadores, como por ejemplo Guanajuato, como por ejemplo Aguascalientes, retiraron literalmente los libros de texto. Y les decía en un principio que esto tiene un fondo político. No es solamente un asunto por cómo está diseñado un libro. Y hagamos un poco de historia. Cuando Jaime Torres Bodet publica el primer libro de texto gratuito, la derecha salió a la calle, salió a marchar, salió a reclamar por qué la educación pública en México les quitaba el derecho de educar a sus hijos. ¿Les suena? Hablaron de que los estaban ideologizando. Estamos hablando de hace décadas, por supuesto. ¿Y sabe quién estaba? ¿Quién estaba precisamente encabezando esta manifestación? La Iglesia Católica. Por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia nace en 1917 para contrarrestar los efectos de una constitución que ellos consideraban que iba en contra directamente de su forma de vida, de su forma de ver las cosas, de sus propios intereses. Una constitución que lo que buscaba definitivamente era consolidar un país mucho más, pero mucho más equitativo. Torres Bodet tuvo que enfrentar precisamente a esa ala conservadora que hoy la representan en la actualidad el Partido Acción Nacional, definitivamente, cada día más radicalizado, cada día más alejado de aquellos ideólogos de derecha que podían debatir, que podían discutir, pero que anteponían en muchas ocasiones la razón al estómago, ahora totalmente gobernado, totalmente controlado por personajes o extremadamente pragmáticos o personajes que realmente están en contra de cualquier tipo de derechos, que son clasistas, que son racistas en cada una de estas definiciones. La mencionada Unión Nacional de Padres de Familia, que definitivamente juega un papel determinante en la presión a las autoridades como un ente de poder, siempre
justificándose en el bienestar de los estudiantes, lo cual es una actitud totalmente, pero totalmente hipócrita. Ellos dos juegan este papel y son encabezados por Claudio X González. Sí, este empresario, ¿no? Que ya lo escuchamos todos, ¿no? Literalmente pedir que los maestros que se oponían a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto fueran reprimidos, recibieran el golpe duro de la autoridad, porque literal, ¿no? Eran una bola de huevones, según sus propias palabras. Eran unos criminales, dijo el señor Claudio X González, que sabe perfectamente, perfectamente que quien controla la educación, controla un país. No quieren que se reescriba la historia. Dicen que es ideología. Por supuesto que es ideología, pero es una ideología que nace desde el primer día. Es decir, el régimen neoliberal que lleva décadas en este país influyó en la elaboración de los libros de texto, influyó en sus mecánicas, en sus doctrinas, en sus pormenores, en sus puntos y comas, en sus acentos, para influir precisamente en la juventud y hacerles creer que el sistema que en ese momento gobernaba México era el más adecuado. Lo que les molesta ahora es que se reescriba esa historia, es que se cuestione abiertamente la forma en cómo se gobernó este país, que se le ponga nombre y apellido a las cosas que se hicieron mal durante todo este tiempo y se cuestione precisamente los intereses de una élite que es hipócritamente barbárica. ¿A qué me refiero con ese término? A que nunca han estado interesados en fomentar la calidad en la educación pública. Incluso han sido los principales promotores en el hundimiento de la educación pública, en retirarle recursos, por supuesto, en impedir que los jóvenes tengan acceso a la misma, en obligar a los padres a trabajar muchísimas horas con salarios mal pagados, sin ningún tipo de prestación, que obligan muchas veces a los padres a pedirle a los hijos que también trabajen. Ajá. ¿De qué nos habla la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿De qué nos habla el PAN? ¿De qué nos habla Claudio X González cuando dicen defender la educación pública? ¿Qué educación pública? La que ellos han ido germinando durante todos estos años y que enfrenta severos rezagos en inversión, en preparación, en tecnología, en herramientas, en metodologías, a tal grado que hoy por hoy un chico o una chica que esté en una escuela pública, más allá de sus capacidades, se encuentran por debajo de estudiantes de escuelas privadas que cuentan con mejores condiciones para la enseñanza. ¿A esa educación pública dicen defender? Por supuesto que sí, porque es la que les conviene a ellos para mantenerlos a todos bajo sus propios controles, bajo el control total de una iniciativa oligárquica. Ese es el fondo de la discusión de los libros de texto gratuitos. No se trata solamente, como algunas personas en Twitter se han lanzado a ofendernos y a decirnos, no, idiota, no se trata de eso, se trata que quitaron matemáticas, eres un imbécil porque te atreves a cuestionar las decisiones, las críticas que han lanzado Claudio X, Belauzarán, Calderón, Anaya y todos los que ya mencionábamos. No, cuestionamos definitivamente el hecho de que nuevamente la derecha quiera tener el control de la educación. Y ellos saben perfectamente que la educación define el porvenir de una nación. Y durante muchas décadas lo han tenido y la definieron. Y por eso estamos como estamos. Y por eso es que no la quieren perder. Y por eso es una de las grandes batallas de Claudio X González y de toda su gente. Y puede considerarse también una de sus grandes derrotas en un futuro cercano. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.